Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos a las cartas del apóstol Pablo. Vamos a seguir con el estudio de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos está hablando, dice que, pero con respeto a la venida del Señor y con la reunión con Él, dice el apóstol Pablo que no nos dejemos mover, ¿qué? Fácilmente. Amén. Porque para la venida del Señor sabemos que hay unas señales. Amén. Entonces, una de las principales señales está en Mateo 24. Amén. Mateo 24, 32 dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Sí, entonces tenemos que el Señor siempre dejó unas señales. Hay algo escrito para nosotros saber cuándo es la venida del Señor. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que os ruego que no os dejéis mover fácilmente, ¿no? Porque primero tienen que estar, ¿qué? Tienen que cumplirse las señales. Amén. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse en su totalidad. Amén. Entonces, como está cumpliendo la palabra de Dios, entonces, por eso nosotros sabemos que ya la venida del Señor está cerca. Entonces, empecemos el estudio con Mateo 24, 32. Dice la palabra de Dios, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces aquí la palabra de Dios dice que de la higuera aprended. La higuera sabemos que es Israel. Amén. Israel fue declarada nación en 1948. En pocas palabras, a partir de 1948, el Señor, esa es la profecía que había, que Israel sería que nación. Entonces, Israel viene a ser nación en 1948. Esa es la primera señal que hay de que el Señor está a las puertas. Amén. Que ya está cerca su venida. Entonces Israel tiene que ser nación. Entonces Israel fue nación en 1948. Entonces, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya las ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Y el verano es qué? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Israel fue nación, a partir de 1948, desde ahí empezó a correr el tiempo de esperar que la venida del Señor. Versículo 33 del 20. Mateo capítulo 24, versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En el versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Amén? Entonces, a partir de que Israel es nación en 1948, empezamos, el Señor dice que, de que no pasará esta generación. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. ¿Amén? Hasta que la venida del Señor, ¿qué? Acontezca. Entonces va a pasar que una generación. Entonces, ¿cuántos años es una generación? Lo podemos ver en Salmos, ¿qué? Salmo 90:10. Dice, en Salmo 90:10 dice que
dice que, dice que los años de una persona, ¿qué? Son 70 años. Amén. Y los más fuertes tendrán ¿qué? 80 años. Amén. Vamos a buscar Salmo 90, Salmo 90, 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Amén. Entonces, mire, una generación que son 80 años. Entonces empezamos a hacer cuentas que de 1948 y le sumamos que los 80 años. Entonces, ahí empezamos a ver que el Señor está cerca. Amén. Otro punto que habla la palabra de Dios para saber que la venida de nuestro Señor está cerca. Uno de esos, ¿no? De que Israel es nación y estamos esperando que se cumplan los 80 años. A partir de ese momento, el Señor en cualquier momento vendrá por su iglesia. Antes de cumplir este tiempo que estamos hablando, de 1948, y mirando el tiempo de lo que es una generación, antes el Señor no va a venir. Tiene que cumplirse ese tiempo. Después de ese tiempo, en cualquier momento, el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Entonces tenemos que, en 2 Tesalonicenses, entonces seguimos con el estudio, capítulo 2, en el versículo 3, el apóstol Pablo nos habla de otro punto importante, ¿no? Para saber que la venida del Señor está cerca. Perdón, sigamos leyendo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo dice. Entonces el apóstol Pablo aquí nos da un consejo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Amén? Entonces no tenemos por qué atemorizarnos. No tenemos por qué dejarnos que el Señor viene en el 2020, en septiembre, como estaban diciendo, en agosto. No. La palabra primero tiene que cumplirse. ¿Amén? Entonces, cuando vemos las bases bíblicas, sabemos que el Señor no va a venir ni en el 2020 ni en el 2021. ¿Amén? Tenemos que llevar muy bien las cuentas de lo que está hablando la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Mire, si aún, el apóstol Pablo dice, ni aún, si yo les escribiera que viene tal día, no lo creáis. Porque toca ¿qué? Ir a mirar qué nos dice las escrituras. ¿Amén? Porque tenemos que escudriñar las escrituras. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Entonces no podemos conturbarnos, no podemos asustarnos. Amén. Porque tiene que cumplirse la palabra para poder que el Señor venga. Entonces en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nos da otro paso para saber que la venida del Señor está cerca. Y este es uno de los puntos como más importantes también, ¿no? Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Amén. Entonces no vamos a dejarnos engañar de la gente que están diciendo que en el 2020 viene o que viene en el 2021. Amén. Porque va a haber falta un tiempo todavía. Aunque el día ni la hora, dice el Señor, que nadie la sabe. Amén. Que solamente nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Entonces, mire, este otro punto, para saber que el Señor está cerca la venida del Señor. Amén. Que tiene que haber ¿qué? Apostasía. Y en estos tiempos estamos viviendo un tiempo de apostasía. Ese otro punto que ya se está cumpliendo. Amén. Porque podemos ver hoy en día la apostasía tan tremenda que hay en todas las iglesias, que solo hablan de prosperidad, que solo hablan de superación, que solo los mensajes de ellos son mensajes emocionales nomás, que solo es para hacernos sentir bien en la iglesia, para decirnos que nosotros somos los hijos de Dios, que somos los hijos del Rey, pero igualmente se han olvidado ¿qué? De ese mensaje principal, que es la santidad. Amén. El apóstol Pablo,
la palabra, a través de la palabra, podemos mirar nuestro Señor Jesucristo qué dijo sobre la apostasía, ¿no? En Mateos capítulo 7, Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 21, el Señor nos dijo muy claramente, dijo, guardaos de los falsos profetas, ¿cierto? Que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. El Señor mismo empieza a decirnos que nos guardemos de estos falsos profetas. La palabra profeta en griego significa, ¿qué? Mensajero o portavoz. ¿Amén? O persona que enseña la palabra de Dios. ¿Amén? Eso también es un profeta. Y también es profeta el que profetiza, ¿amén? El que Dios le da una palabra para que profetice. Entonces, esas son las dos versiones de lo que es un profeta, ¿amén? Entonces, dice el Señor que nos guardemos, ¿qué? De estos falsos profetas, ¿amén? El apóstol Pablo también dice hablando sobre estos apóstatas, en 2 Corintios, capítulo 11, capítulo 14, 2 Corintios capítulo 11, del 14 al 15, el apóstol Pablo dice que, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Amén. Entonces dice y también dice que los ministros se visten ¿qué? Como ángel de luz también. Amén. Para engañar. Entonces, mire, una persona así sea cristiana, esté predicando en las iglesias, tenga mucho cuidado con los mensajes que dan, ¿no? Si no te dan un mensaje de salvación, de que tú debes vivir una vida en santidad, son ¿qué? Falsos apóstoles. Entonces el apóstol Pablo dijo que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Amén. El apóstol Juan, en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10, él dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice que no le digamos bienvenido. Amén. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que no le digamos bienvenido a todo este grupo del G12. Amén. Debemos decirle bienvenido a los que nos predican ese mensaje de santidad. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, él dice que, y por avaricia hará mercadería de vosotros. Amén. Así estamos hoy en día, hermano. Que la gente que pasa, todos los del G12, todas estas personas de la prosperidad, están haciendo ¿qué? Por avaricia, están haciendo mercadería de vosotros. A todas las que deme una donación, deme el diezmo, deme la ofrenda, que pacte con Dios. Mira, entonces todo eso es apostasía. ¿Amén? Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 1:8 dice, mas si aún un ángel dice que os predica otro evangelio al que hemos escuchado, dice que sea anatema, sea maldito. Amén. Entonces no tenemos por qué escuchar, amén, por qué estar en esas iglesias donde enseñan otro evangelio diferente. Ese evangelio de la prosperidad es un evangelio, eso es totalmente una secta. Entonces el mensaje es que Cristo se acerca, lo podemos ver por la profecía de la higuera y por lo que estamos pidiendo hoy, ¿no? Tanta apostasía. Entonces no olviden prepararnos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios los bendiga a todos, tengan un excelente día.